Pasa mi gente, ¿cómo estamos? Bueno, hoy día, otro día más después del concierto. Estoy aquí por la estación de Alicia Stewart. Y bueno, hoy día vamos a ir a ver a Polifia, a Huxley's Noyabel. Creo que no hicieron sold out de todo. Hicieron como un downgrade de venue, creo, porque al principio iban a tocar el Columbia Halle. El Columbia Halle es un venue mucho más grande, por unas 3000 y pico personas. El Huxley's acoge unas 1000 y pico. Entonces no hicieron sold out, lamentablemente. Aquí en Berlín, de hecho, me he dado cuenta que es la única fecha que les queda por hacer sold out y aún no lo han hecho. Por eso pasaron a Huxley's, pero el Huxley's es un venue de puta madre, también es bastante grande, un montón de peña el arma. A mí me encanta un montón ese venue. Y bueno, nada, estoy aquí por la zona de Gorlitz-Bahnhof. Una zona también bastante movida, muy underground. Ahí enfrente hay un parque donde se venden cosas exóticas, para los que quieran, pues eso, darse viajes mentales. Nada, eso, como comentaba gente, voy ahora a almorzar con un colegazo, Mujía, from Berlín. Y nada, un par de horas tiraré luego para el concierto. Así para centrarles un poquito y ponerles en contexto, la historia de la banda es una banda de 2010, en Plano, en Texas, se formaron y se hicieron bastante populares porque ellos empezaron a hacer un montón de música progresiva, instrumental, siempre han tocado instrumental, pero de una edad bastante temprana empezaron a subir vídeos a YouTube con una calidad bastante buena. O sea, yo me acuerdo de ver el primer vídeo de, no me acuerdo cómo se llamaba esa canción, pero me gustaba bastante. Era un nivel pro, o sea, sonaba todo tan bien, o sea, la ejecución y todo, y yo creo que fue por eso que se hicieron bastante conocidos. Y luego de ahí empecé a seguirlos y demás, y bueno, me empecé a escuchar sus álbumes. Tocaban cosas muy complejas, muy complejas la verdad, pero es cierto que dieron un cambio radical en los años 2000, entre 2014 2018 por ahí creo, cuando cambiaron de baterista. Y bueno, al final pues eso, pasaron un poco su onda metalera, progresiva, loca, con una mezcla entre trap, hip hop, no lo sé, pero bueno, con un montón de bases electrónicas. Y la verdad es que, o sea, increíble. Ahora mismo son las bandas de progresivo así, de esa era modernita, bastante conocidas. Y sobre todo porque son muy quedones, hacen un montón de streams. Con los fans también pues se ponen ahí a hablar mucho en Twitch y demás. Y bueno, Tim Henson, ¿no? Son iconos ahora mismo de este tipo de música. Así que nada, peña, ya estoy llegando aquí al sitiazo para comer. Nos vemos en un rato y a armarle en Huxley's Noyabel. Yeah. Bueno, mi gente, ya estamos aquí de camino para el concierto. Al final tuve que ir a casa a estarme un poco y demás, y ya luego vamos a tirar full ready para Huxley's Noyabel. Ese venue, como ya dije, es un venue que te caga. Siempre hay buen ambiente, siempre hay buena gente, me gusta un montón. Y bueno, es un venue también bastante grande. Fue hecho el segundo venue, así descubrí aquí en Berlín, donde vi a The Artist Martyr, y ese venue me gustó bastante. Como dije, la banda Polifia es una banda pues, que ya lleva también sus años, no es que sea una banda así de ahora. Les abre Igor y Pliny. A Pliny yo los vi cuando vine aquí por primera vez para el concierto de Periphery en 2019. Y la verdad es que dieron un conciertazo que te cagas. Lo único quizá de este tipo de bandas es que son instrumental y pues bueno, tampoco es que incita mucho ahí a reventarse, pero también Pliny tiene un nivelazo brutal. O sea, probablemente de aquí, no sé si a un año o dentro de poco, hagan también una gira europea como headliners, porque también es una banda que lleva mucho tiempo. Y bueno, han cambiado de formación, pero bueno, ya eso hablaremos más adelante de Pliny cuando haga un concierto en Berlín. Nada, gente, eso. A ver cómo está el concierto hoy. Ya me espero más o menos a la gente que voy a ver en el concierto, a qué tipo de público, porque como os había comentado en otros después del concierto, en otras ediciones, ya sé qué tipo de público va a cada concierto aquí, así que nada, gente, eso. Vamos a coger el Luban y nos vemos ahora. Venga. Bueno, mi gente, ya estoy aquí de camino para el venue. Eso, como comentaba, a Polifia nunca los he visto en vivo. De hecho, aquí tenemos los especies de puta madre que empiezan a poner música ya a primer concierto de Polifia, para calentar. Y nada, eso. No sé realmente cómo sonará, seguramente va a sonar de puta madre. A Igor no los he visto nunca, a Pliny ya los vi, a Polifia nunca. Pero, o sea, esa gente hace, la mayoría de venues lo hace sold out. Y veo que también hay un montón de gente ya por aquí que está de camino al concert. Supuestamente pone que ahí empieza a las 8. Y nada, Polifia, señores. Así sea gusto ir a un concierto. Y nada, pues nada. Ahí el venue está en esa dirección. Hay bastante peñita allá por lo que veo aquí. Aquí está la guagua de los chicos. Y nada, eso. Let's see. Venga, hasta ahora.
Bueno, gente, yo estoy aquí subiendo para hacer el concierto. Veo el ambiente muy tranquilo, la verdad. Yo creo que estoy llegando más temprano de la cuenta. Creo que es el concierto del que más temprano he llegado. Pero vamos a ver. Venga, voy a dejar las cosas. Bueno, gente, ya llegué al venue. La verdad es que esta vez es una de las veces que he llegado más temprano. Porque miren, o sea, no hay casi nada de gente ahora mismo. Seguramente vendrán todos más tarde. Pero sí, o sea, como te digo, es un venue que te caga, bastante grande, la verdad. Ya he visto nosotros después del concierto también cómo es el venue. Y bueno, vamos a acercarnos ahí con la peña a ver con quién me encuentro, con quién no, etcétera. Venga. Nada, estamos aquí, hace un calor que te caga. Ya en breve sale la primera banda, Bleeding. Al final no va a tocar Igor, pero bueno, o sea, igual tiene muy buena pinta y muy buena energy, o sea que la vamos a armar que te cagas. Y nada, hazlo todo, niño. Thank you so much. Jake Casimiro. Bueno, gente, acaba de terminar el concierto de Bleeding. Están haciendo la prueba para el concierto de Policía. Hace un calor de la hostia. The riff. Let's see how well you fucking do. Every single fucking time we do that shit. That's
Bueno, Peña, acaba de terminar el concierto. Una puta pasada de concierto. Luego ahora el resumen como hago siempre, pero está increíble, la verdad. Ha sido un calor de la hostia, chaval. Nos vemos ahora a la salida, Peña. Peña, bueno, estamos de camino para casa bastante tarde. Me entretuve. Siempre me encuentro con gente interesante por los conciertos. A veces coincido con Peña random. En este caso coincidí con una chica pues bastante interesante, la cual pues bueno, estuvimos por ahí rondando Berlín. Nada, estuvo bastante guapo el concierto, la verdad. Al principio cuando llegué al venue no lo vi con mucha gente, pero es cierto que también era lunes, seguramente todo el mundo iba a empatar el curro y luego pues iba a ir directo al concierto. Abrió Plini el concierto, yo ya los había visto en 2019, ya sabía lo que me esperaba y para serles sincero, o sea, me gusta lo instrumental, está guay, pero hubo un momento en el que casi me estaba durmiendo, o sea, gente, o sea, está guapo, pero era como que niño. No sé, ya yo creo que llegué a un punto en mi vida en el que cuando escucho una banda, creo que me gusta lo menos complejo, pero con su tecnicismo, a los Landmarks, Bad Omens, ¿no? Que no se complican tanto la vida quizás, pero que tienen ese punch, tienen ese rollo con la voz, un rollo completamente diferente también a lo que toca esta gente, con Plini, Polyphia, etcétera. Y hay una cosa que sí quiero destacar bastante, es el tema del sonido. La batería de Plini sonó increíble, señores. Luego tocó Polyphia, fue un show bastante guapo, la verdad, bastante funny, entretenido, ahí todo el mundo pasándoselo bien, no hubieron pocos tampoco muy heavy, muy chungos, así reventándose. Creo que no tocaron así todos los temas que a mí me hubiera gustado que tocasen. Tocaron solamente al final Playing Good y Goat. Era típico, bueno, estaba clarísimo que iban a cerrar con esas canciones. Pero bueno, o sea, estuvo ahí. Yo lo noté, no sé si el resto, a lo mejor alguien que es músico también de ahí, del público lo notó. Tuvieron sus fallos y ahí es cuando me doy cuenta de que intentas tocar cosas tan complejas, suenan tan bien en estudio, las graban en estudio de puta madre y luego, claro, en directo, si fallas un poco ya se va toda la mierda y eso me di cuenta, vamos, al milímetro. Yo no es que esté ahí inspeccionando con una lupa, pero yo me doy cuenta, en 0, yo me doy cuenta. Y el batería también ahí tuvo un fallo, tal, el Scott LaPage también se le fue un momento en Playing Good. No se acordó. No sé si el resto del público se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta. Bueno, el resto sí, en general estuvo guapo el concierto. La batería, así para tocar un poco el tema de la batería, en Polyphia no sonó con mucho punch como tendría que haber sonado para mí en particular. La de Plini sonó mucho mejor. El batera también de Plini tiene mucho más experiencia que el de Polyphia y tuvo que tocar también. O sea, el sonido del bombo, la caja, o sea, todo sonaba muy bien, sinceramente. Y ya está, ¿no? O sea, ¿qué les puedo decir? Ha sido un resumen bastante interesante, me he encontrado compañía muy interesante, toca seguir liándola. Nos vemos pronto, a pasarlo bien y a portarse mal. Esto ha sido después del concierto. ¡Yeah! This might be the wettest Walden I've seen on this fucking tour. On my